Can Yaman. ¿Qué ha pasado ahora con el rey de las telenovelas turcas y el gym? A ver, que los fans están que trinan. Se le ha visto, o bueno, se ha sabido que se ha lesionado. Toma ya. En plena sesión de entrenamiento, que ya sabemos que este hombre se pone a tope, pues zas. Una molestia, un tirón, algo. Y aquí viene el salseo, ¿verdad? Porque claro, cuando hablamos de Can Yaman, todo se magnifica. Una simple lesión. Puf. La gente ya está especulando de todo. Que si ha sido algo más serio, que si se ha hecho daño de verdad, que si la lesión tiene truco, madre mía. Para ser honestos, a mí me da la impresión de que se le da mucha más importancia a todo lo que le pasa a Can Yaman que a la de cualquier otro actor. Y lo entiendo si es que es un bombón. Pero, ¿una lesión? ¿En el gym? Pues mire usted, pasa todos los días. La gente se lesiona haciendo deporte. Es lo normal. Pero, ¿y si no es tan normal? Aquí es donde empieza la intriga. ¿Que si esta lesión, aunque parezca una tontería, le va a suponer un retraso en algún proyecto? O peor aún, esté aprovechando para tomarse un respiro y que se venda como una lesión. Ya sabéis cómo va esto en el mundo del espectáculo. A veces una pequeña dolencia es la excusa perfecta para desaparecer un poco del foco mediático, ¿no creéis? Lo que yo creo que está pasando es un poco de todo. Por un lado, seguro que se ha hecho daño. Can Yaman no es precisamente de los que se anda con tonterías en el gimnasio. Se machaca. Y el cuerpo, por muy fuerte que sea, a veces dice, hasta aquí hemos llegado. Pero por otro lado, y esto es pura intuición mía, creo que también está sirviendo para generar un poco de revuelo. Que se hable de él. Que su nombre siga sonando. Y es que, ¿os acordáis de cuando estuvo en España? La locura. Las fans, los paparazzi, los rumores. Este hombre genera titulares sin quererlo. Y ahora, con esto de la lesión, pues más de lo mismo. La prensa está deseando pillarle en un renuncio, o en una situación delicada. Muchos dicen que solo es una noticia más, que es mala suerte. Pero yo sospecho que hay un poquito de estrategia detrás de todo esto, aunque sea inconsciente. Quizás no está planeado al milímetro, pero a nadie le viene mal un poco de atención extra, ¿verdad? Sobre todo cuando los proyectos no están saliendo tan a la luz como antes. Y además, pensadlo bien. Si se lesiona de gravedad, nos lo dirían así, tan a la ligera. Ay, que me he lesionado en el gym. No sé yo. Suelen ser más reservados con las cosas importantes. O quizás precisamente por eso se filtra para que la gente empiece a especular y a estar pendiente de su recuperación. Es un juegazo de estrategia. A mí me da la impresión de que esta lesión puede ser un pequeño obstáculo, sí, pero también una forma de mantener el interés. Que la gente no se olvide de él. Y que cuando vuelva a estar al 100%, pues que tenga todavía más ganas de verlo. Es como cuando un deportista se recupera de una lesión y vuelve con más fuerza. Una especie de reseteo mediático. Claro que también está la otra cara de la moneda. ¿Y si realmente es algo grave y están intentando disimularlo para no alarmar a sus seguidores más fieles? No lo sé. Es que con este hombre nunca se sabe. Genera muchísima expectación. Yo creo que deberíamos esperar un poco a ver cómo evoluciona. Si se recupera rápido y vuelve a la carga con la misma energía, pues seguramente ha sido una molestia sin mayor importancia. Pero si se alarga, si empieza a cancelar cosas, entonces sí que tendremos que empezar a preocuparnos de verdad. Pero volviendo al tema del salseo, ¿vosotros qué creéis? ¿Es una lesión normal que le ha pasado a cualquiera, o Can Yaman está ocultando algo más grave detrás de este incidente en el gimnasio?